Viene enseguida entonces una suerte de un esfuerzo de armonización de estos aportes a través de la presentación de la doctora Tania Tello sobre aspectos clínicos y terapéuticos contemporáneos en el manejo de demencia. Doctora Tello. Buenas noches, agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la invitación. El tema que voy a tratar es sobre aspectos clínicos y terapéuticos contemporáneos de la demencia. Probablemente el doctor Custodio ya habló de la gran mayoría de la parte moderna, sobre todo de Alzheimer. Es la parte de contenidos. Los problemas de memoria, ¿no?, son una queja frecuente de consulta externa, ¿no?, especialmente en adultos mayores, obviamente por la prevalencia, ¿no?, reportada bien por el propio paciente. Si lo reporta probablemente el propio paciente que no tenga ningún deterioro cognitivo, ¿no?, familiares o cuidadores, e implica una investigación independientemente de la causa. Hay que investigar. La demencia o trastorno neurocognitivo mayor tiene un impacto en la persona, en la familia, en los cuidadores, en la parte social y laboral y en la sociedad en general, ya que los cuidadores, que principalmente son las hijas, muchas de ellas tienen que dejar de trabajar para cuidar a sus papás, ¿no?, a la mamá o el papá. A pesar del mejor entendimiento de la fisiopatología de las demencias, el pilar del manejo sigue siendo sintomático, manejo de síntomas y con niveles de evidencia variables. La demencia es una de las principales causas de discapacidad al final de la vida. Las personas tienen dificultad en vivir independientemente y tienen dificultades en su funcionamiento social y ocupacional. Hay mayor dependencia a mayor severidad de la demencia. Y como sabemos, en las personas adultos mayores lo más importante es conservar su funcionalidad. ¿Qué significa eso? Valerse por sí misma, haciendo actividades básicas de la vida diaria como bañarse, vestirse, ir al baño, actividades instrumentales como tomar un bus, tomar un taxi, manejar dinero, cocinar, lavar, ¿no?, y actividades avanzadas. Los adultos mayores es una población heterogénea, ¿no? El envejecimiento es heterogéneo. Por ejemplo, tenemos adultos mayores, una mujer de 80 años que tiene demencia, no tiene otra comorbilidad, tiene un adecuado soporte social, es dependiente leve, tiene un BART del 85 y en actividades instrumentales todavía hace alguna de esas actividades, ¿no? Tengo otra paciente de 78 años, tiene demencia, pero también tiene pluripatología, es hipertensa, tiene osteoporosis severa de rodilla, tiene obesidad y es dependiente parcial moderado, tiene dificultad en actividades instrumentales casi severo y tiene un riesgo social. Tengo otro paciente de 85 años que tiene demencia y tiene factores de riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca, está anticoagulado por una fibrilación auricular, tiene una enfermedad renal crónica estadio 5, tiene una secuela de ACV, es un problema social, dependiente casi total, ¿no? Y tengo una paciente de 95 años con demencia que tiene hipoacusia severa, ceguera del ojo derecho, adecuado soporte social, ¿no?, y es dependiente. Entonces la población es heterogénea, no solamente para una enfermedad como demencia, sino para todas las otras enfermedades como diabetes y hipertensión. Esto ya lo mencionó el doctor, ¿no? La incidencia como mayor edad, esto se incrementa. Existe un envejecimiento normal, un envejecimiento donde lleva muchas veces a tener un deterioro cognitivo mínimo y a tener una demencia. Existe una transición de función cognitiva, ¿no? Tenemos un envejecimiento normal, que aproximadamente el 5% puede convertirse en un deterioro cognitivo mínimo, ¿no?, al año, y del deterioro cognitivo mínimo o leve, como se llama, el 10% puede ir a una demencia, pero también se ha visto que de los deterioro cognitivo leve puede haber un retroceso hacia un envejecimiento normal, lo que mencionan algunos. Y de un envejecimiento normal se puede pasar bruscamente a una demencia, ¿no? Y la prevalencia de deterioro cognitivo mínimo, en algunos estudios de deterioro cognitivo leve, una prevalencia total de un 22%, ¿no? La definición del DSM-5 de lo que es trastorno neurocognitivo mayor o demencias, ¿no? Obviamente lo principal es que existe una alteración, ¿no? No solo en alteración de la memoria, sino en otros dominios, ¿no? En la patagnosia, praxia, ¿no? Los déficits cognitivos, acá en la demencia, sí intervienen en la funcionalidad, ¿no? El paciente, la persona ya no puede hacer sus actividades de la vida diaria, ¿no?
Los déficits cognitivos no ocurren en el contexto de un delirio, ¿no? Y los déficits cognitivos no son explicados de mejor manera por otro desorden mental como depresión o esquizofrenia, ¿no? La prevalencia de la demencia, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, un 60-70%. Igual, ¿no? Si un paciente adulto mayor tiene quejas de memoria, igual, uno tiene que hacer una valoración geriátrica integral donde uno trata de ver que lo más importante es su función, su funcionalidad. Evaluamos la parte mental, la parte física de comorbilidades, enfermedades y la parte socioeconómica, soporte social, familiar, con la finalidad de poder hacer un plan de trabajo, no solamente de la parte mental, de todas las otras enfermedades y de la parte socioeconómica, y poder intervenir con el único fin de brindarle una calidad de vida a la persona adulta mayor. Cuando uno evalúa a un paciente con deterioro cognitivo, tenemos que empezar por lo fundamental, que es la historia clínica, ¿no? La anamnesis que nos lo va a dar el familiar más cercano que vive con la persona adulta mayor, que la mayoría son las hijas o los hijos, pero muchas veces son otras personas que viven el mayor tiempo con ellos, ¿no? Hay que hacer una exploración física adecuada, ¿no? Una evaluación del estado funcional, la evaluación mental, el uso de exámenes auxiliares tanto de laboratorio como neuroimágenes, y en la historia clínica, la información adecuada, los cambios cognitivos y de comportamiento, ¿no? Ver las comorbilidades, el uso de fármacos, benzodiazepinas, fármacos anticolinérgicos, antidepresivos que están usando, opiáceos, una adecuada exploración física y ver si no hay un déficit focal, ¿no? Caídas, si tenga un hematoma subdural, evaluación funcional, ¿no? Ver si hay un deterioro en lo que son sus actividades de la vida diaria, una evaluación cognitiva con test de cribaje, evaluación neuropsicológica y exámenes auxiliares de laboratorio, ver si no hay anemia, alteración a nivel renal, hepático, dosaje de vitamina B12, hormonas tiroideas, HIV-BRL, también un electrocardiograma, porque ahora se ha visto estudios que pacientes que tienen fibrilación auricular están muy ligados a demencia, ¿no? Tomografía, resonancia magnética cerebral, y en la parte ver de la historia clínica esos cambios cognitivos, antecedentes de traumatismo encefalocraneano, hábitos nocivos, la medicación habitual, los déficits focales, al examen físico ver si no hay rueda dentada, que me puede decir que tiene un paciente enfermo de Parkinson, anomalías de la marcha, fibrilación auricular y demencia, ¿no? Se ha visto últimamente que comparten factores de riesgo, ¿no? Tanto la fibrilación auricular como la demencia, por lo tanto uno tiene que averiguarlo, porque muchas veces un electrocardiograma uno puede hacerse, pero la sensibilidad es baja y muchas veces los síntomas de fatiga que puede tener una persona adulta mayor pueden ser secundarios a un problema de fibrilación auricular, ya que a mayor edad también es una patología frecuente, ¿no? ¿Qué es funcionalidad, no? Es la valoración de su capacidad de la persona adulta mayor física, incluyendo su capacidad de autocuidado e independencia en el medio ambiente, ¿no? Entonces, si yo tengo quejas del declive cognitivo, yo tengo que ver si es una persona que tiene compromiso en la función cognitiva, tengo que buscar este compromiso, si existe compromiso de actividades de la vida diaria. Si este compromiso cognitivo altera las actividades de la vida diaria, es una demencia. Si tiene compromiso de función cognitiva, pero no altera sus actividades de la vida diaria, es un trastorno neurocognitivo menor o un deterioro cognitivo leve, ¿no? O puede ser una depresión, ¿no? Entonces, la valoración funcional en la demencia es compleja, ¿no? Es la función que va a ser consecuencia no solo de la parte cognitiva, sino de las comorbilidades que tenga esta persona y también de la parte sensorial, ¿no? ¿Y por qué es muy importante la funcionalidad? Porque la funcionalidad es riesgo de mortalidad. Y he visto que las personas que tienen deterioro funcional tienen mayor riesgo de mortalidad, mayor número de ingresos hospitalarios y estancias prolongada, mayor número de visitas médicas y consumo de fármacos, mayor riesgo de institucionalización y necesidad de recursos sociales. Es una herramienta fundamental para planificar cuidados, ¿no? Obviamente, si es una paciente dependiente total, necesita un cuidador 24 horas, ¿no? Mayor problema a la movilización, el grado de incapacidad se va a correlacionar con la morbilidad, la mortalidad, la sobrecarga del cuidador, que es muy importante. Nosotros, cuando tenemos un paciente con demencia, no solo es evaluar al paciente con demencia, sino hay que hablar a la familia, al cuidador,
¿no? Porque también hay una sobrecarga del cuidador y eso altera la calidad de vida, y muchas veces surge el maltrato al adulto mayor que tiene demencia por este estrés que genera, ¿no? La institucionalización, la calidad de vida y costos, ¿no? Las actividades de la vida diaria, como mencioné, que pueden ser actividades básicas de la vida diaria, que es solo bañarse, vestirse, ir al retrete. Las instrumentales son una de las principales que se van perdiendo poco a poco cuando el paciente empieza a tener deterioro cognitivo. Y las avanzadas son los adultos mayores que todavía son líderes en su comunidad, tienen una participación social. Las avanzadas y las instrumentales son las que se van perdiendo poco a poco cuando un paciente empieza a tener un deterioro cognitivo, ¿no? Existen diferentes escalas para evaluar funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, la más usada que he visto que usa, por ejemplo, el doctor Custodio en el Noguchi también, es el Pfeffer, ¿no? Que básicamente son actividades instrumentales con algunas básicas, ¿no? Pero en geriatría, básicamente, la funcionalidad, nosotros usamos el Bartel, que es cuantitativo, el CATS, que es cualitativo. Hay otras escalas más que han sido estudiadas más en demencia, pero lo importante es evaluar sus actividades instrumentales, y lo ideal es que sean validadas, ¿no? Porque muchas veces cuando son escalas instrumentales y uno pregunta a un varón, usted cocina, usted lava, a veces por la condición de ser varón, pues dicen no lo hago, y no es que no lo puedan hacer, y podemos colocar un error ahí, ¿no? Entonces tiene que ser validadas. Y luego vemos la evaluación cognitiva que se tiene que hacer, ¿no? Y la evaluación cognitiva, ¿no?, tiene que ver mucho con educación, ¿no? Entonces las escalas que utilicemos en nuestro país idealmente tienen que estar validadas, porque las tasas de analfabetismo en la población adulta mayor todavía son altas. Esta es una publicación hasta agosto en INEI 2018 en adulto mayor. El 14.3% de adultos mayores a nivel nacional no tienen ningún nivel o solo tienen nivel inicial, ¿no? Primaria, el 40.6%. Y a nivel rural, las mujeres son las que tienen más altas tasas, llegando hasta un 40% de población adulta mayor en la zona rural, que son iletradas. Y lo otro es el lenguaje, ¿no? Hay poblaciones en zonas rurales que el principal lenguaje es el quechua o el aymara, ¿no? Igual, el 71.1% de la población de 60 años a más de edad tiene como lengua materna el castellano, pero hay un 28.1% el quechua, el aymara, otra lengua nativa, ¿no? Entonces, si yo hago un test cognitivo en una zona de Puno, donde hablan quechua, probablemente no va a ser confiable el test que estoy utilizando, ¿no? Existen pruebas de tamizaje, el más usado es el Mini-Mental, que algunas han sido validadas acá en Perú, pero para tener 7 o 8 años de instrucción, ¿no? El MOCA, que es otro test, pero por ejemplo cuando uno mira el MOCA, en el test está un hipopótamo, ¿no?, que muchas personas, la mayoría no lo ha visto, por lo momento va a ser negativo la respuesta. Tienen su grado de sensibilidad y especificidad, ¿no? Hay el Minicop también, que es un test de reloj, y con 3 palabras, el recall, y de acuerdo a eso uno da, este tiene un poquito más de sensibilidad y especificidad. Existen otros tests. El test de Pfeffer, si bien es cierto, es bien simple, es de memoria, pero de alguna otra manera también nos sirve para hacer un screening con 10 preguntas. El doctor Custodio es una validación también de la prueba de dibujo reloj, versión de manos, ¿no?, que ha sido publicada, que también es un test que se está utilizando. Y lo que es el TAM, que también el doctor Custodio está utilizando este test para estadios iniciales en lo que es enfermedad de Alzheimer, pero que tengan más de 4 años de instrucción, ¿no? Entonces, para iletrados todavía lo tenemos. Este es el test de TAM, que también tiene una sensibilidad y especificidad recomendadas. Y las pruebas neuropsicológicas, ¿no?, que lamentablemente tampoco tenemos muchos neuropsicólogos, ¿no? Existen en diferentes lugares, pero son pocos para hacer estas pruebas específicas. Es una extensa evaluación de múltiples dominios cognitivos, ¿no? Estudios de pruebas neuropsicológicas, una sensibilidad del 98%, pero la especificidad varía del 44 al 98%. Hay que identificar patrones de déficit de causa particular, demencia, nos identifica, si puede ser una Alzheimer, un corpus de Lewy o frontotemporal, ¿no? Las pruebas ideales para la detección del estado mental deben ser breves, ¿no?, y tener un buen rendimiento en poblaciones con diferentes antecedentes culturales, lingüísticos y educativos. Eso es lo ideal, ¿no? Neuroimágenes es necesario tenerlas, sobre todo cuando son deterioros cognitivos de inicio agudo y rápido deterioro, porque la demencia es una enfermedad de inicio que es crónico, progresivo, ¿no? Identificar pacientes que tengan hematoma sudural, hidrocefalia de presión normal, un cáncer que sea tratable, o accidente cerebrovascular, hallazgo de resonancia magnética, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, lo que mencionó el doctor, atrofia generalizada,
tanto como focal también, cambios en el volumen del hipocampo, uno puede ver. Existe otros estudios como su tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que es más en área de investigaciones en curso, es más utilizada por especialistas que evalúan casos complejos, ¿no? O para investigación. La biopsia cerebral se reserva para pacientes más jóvenes y aquellos con presentaciones atípicas. Últimamente, ¿no? La punción lumbar y los estudios que se están haciendo acá, más biomarcadores específicos y el PET han hecho que esta biopsia cerebral sea menos necesaria. Y en el diagnóstico, como mencionábamos, ¿no? El trastorno neurocognitivo menor es aquel que todavía tiene las actividades de la vida diaria conservadas, ¿no? Y el trastorno neurocognitivo mayor, que puede ser leve, moderado o severo, es aquel que ya tiene alteración, si es leve, en las actividades instrumentales, moderada en las actividades básicas, y el severo, que tiene una demencia funcional total, ¿no? En el diagnóstico diferencial siempre hay que diferenciar demencia con delirio y depresión, ¿no? Demencia es gradual, progresivo, ¿no? Alteración de actividades, en las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria, ¿no? El delirio es agudo, ¿no? Es fluctuante. Hay alteración principalmente de la atención, ¿no? Se describen casos muy raros, un 2% que pueden ser crónicos y que pueden durar 6 meses a un año. Pero el delirio básicamente es agudo, ¿no? La depresión sí, a veces es una queja de pérdida de memoria, pero básicamente el paciente, muchos deprimen y dicen, me estoy olvidando, ¿no? Entonces probablemente estas personas que digan que se están olvidando estén más deprimidas y hay que hacer una serie de test para descartar que el paciente no esté deprimido, ¿no? Existen demencias potencialmente reversibles, ¿no? Como son aquellas que sean causadas por algunas drogas, ¿no? Se mencionan acá, por ejemplo, teofilina, cimetidina, anticolinérgicos, aquellos pacientes que tienen algún déficit sensorial también, alteraciones metabólicas como pacientes con hipotiroidismo, por eso se pide el dosaje de hormonas tiroideas, ¿no? Depresión, ¿no? Hidrocefalopresión normal, ¿no? Tumores, infecciones como HIV y sífilis, que no se ve mucho, pero en HIV sí, fibrilación auricular, alcoholismo, apnea del sueño, ¿no? Entonces son demencias potencialmente reversibles, esto que ya mencioné. Y hay un término que actualmente tenemos, que es fragilidad cognitiva, ¿no? Las personas adultas mayores, hay un grupo que es más o menos el 7% en la comunidad que son frágiles. ¿Qué significa esto? Que son adultos mayores vulnerables a tener ante un pequeño estrés, un evento adverso que puede ser hospitalización o mortalidad, ¿no? Entonces, si yo tengo un adulto mayor de 90 años que no tiene otra comorbilidad, pero es frágil, medido por diferentes escalas que se utilizan en geriatría, como los criterios de Linda Frick, que es velocidad de la marcha lenta, agotamiento, disminución de la marcha progresiva, ¿no? Y tiene además un deterioro cognitivo mínimo, ¿no? Medido por algún test. Esto se ha visto que en el tiempo está ligado a que estos pacientes vayan más a demencia, ¿no? Y no solo a demencia, ¿no? Se ha visto que estos pacientes tienen mayor discapacidad funcional en el tiempo, si es un frágil más un deterioro cognitivo, y mortalidad también, ¿no? Entonces es un factor de riesgo asumado a alguien que tiene un deterioro cognitivo, ¿no? En adultos mayores. Estos son los tipos de demencia que ya mencionamos el doctor. Síntomas conductuales de demencia, ¿no? Que tienen que ver, obviamente, con el tipo de síndrome demencial que tenga la persona adulto mayor, ¿no? Que va desde apatía, ansiedad, trastornos de conducta, insomnio, agitación, la negativa a comer, ¿no? Y eso se ve con más frecuencia en etapas avanzadas, ¿no? Y los objetivos del tratamiento es preservar la funcionalidad e independencia lo máximo posible, prevenir la progresión del deterioro cognitivo y brindar una calidad de vida, ¿no? Dentro del tratamiento están los que se están utilizando hasta el momento, inhibidores de colinesterasa, por ejemplo el donepezil, ribastimina y galantamina, puede ser usado en todos los estadios de demencia debido a enfermedad de Alzheimer. Donepezil y ribastimina puede ser usada en demencia debido a enfermedad por Parkinson y de cuerpos de Lewy, según los estudios que mencionan. Y también la memantina, ¿no? Que es otro de los fármacos antagonistas NMDA, que también es un fármaco que se utiliza. En Análisis Interna Medicina, este año salió 4 publicaciones sobre demencia, prevención, y una de ellas era intervenciones farmacológicas a prevenir decline cognitivo leve, ¿no? Y enfermedad de tipo Alzheimer, ¿no? Que fue una revisión sistemática, ¿no? Entonces, el objetivo fue resumir la evidencia actual sobre la eficacia y daños de las intervenciones farmacológicas
para prevenir o retrasar el deterioro cognitivo, ¿no? Leve o demencia en adultos con cognición normal. Es una fuente de datos revisada hasta el año 2017, ¿no? Y recomendaciones de expertos. Fueron en inglés, al menos 6 meses de seguimiento de adultos sin demencia, comparando intervenciones farmacológicas, no solo antidemenciales, sino otros fármacos, ¿no? Fueron 51 estudios de antidemenciales, anticolinesterasa, antihipertensivos, para diabetes, aspirina, reemplazo hormonal y polimediante se entraba en este estudio. No, lo que se vio, por ejemplo, con la anticolinesterasa fue que no hubo cambios en lo que era deterioro cognitivo leve, y lo de demencia tampoco no prevenía. Y igual en los otros fármacos que se veían, ¿no? La limitación, obviamente, que es un seguimiento corto, resultados cognitivos inconsistentes, eran heterogéneos, ¿no? La evidencia no apoya el uso de los tratamientos farmacológicos estudiados para la protección cognitiva de personas con cognición normal o deterioro cognitivo leve, ¿no? El tratamiento no farmacológico es muy importante, ¿no? Tenemos que maximizar la independencia funcional, proporcionar seguridad a la persona mayor, a la familia, apoyo al cuidador, soporte nutricional, ¿no? Y planificación de cuidados posteriores, ¿no? Igualmente hay, en este mismo análisis de la medicina, salió lo que era intervenciones de actividad física en prevención de decline cognitivo y demencia tipo Alzheimer, ¿no? Fue evaluar la efectividad de estas intervenciones de actividad física para retrasar el deterioro cognitivo, retrasar la aparición de y demencia, ¿no? en adultos que no tenían compromiso cognitivo. Fue base de datos también, ¿no? Y la conclusión fue que no, eran muy heterogéneos estos estudios, ¿no? Y de alguna otra manera el tiempo muchas veces era solamente de 12 semanas, ¿no? o 2 meses, lo cual los resultados no se mostraban una significancia estadística, ¿no? Eso no sugiere tampoco que no deberíamos hacer actividad física. Lo que hay otros estudios es de intervención multicomponente, ¿no? La dieta, el ejercicio, el control de factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y lo último, que tenía que ver con objetivos de cuidados y prioridades en el curso de la demencia, ¿no? Porque llegamos a una etapa donde también llegamos a cuidados paliativos en adultos mayores que tienen demencia, ¿no? Al inicio lo que uno busca cuando uno tiene la parte cognitiva intacta es obviamente hacer una promoción y prevención para reducir el riesgo de llegar a tener un deterioro cognitivo, ¿no? Luego uno trata, si lo tiene, un deterioro cognitivo leve, de prolongar la vida, mantener la función y maximizar el confort. Pero si esto se hace más severo, pues básicamente es maximizar el confort, dar calidad de vida, y hay una etapa final después de la muerte, ¿no? Que uno tiene que dar también un soporte, que es el duelo, ¿no? Entonces todo esto al final llevamos a cuidados paliativos, que es desde el diagnóstico de la enfermedad con demencia hasta la etapa final del duelo, no solo con el paciente, sino con toda la familia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Tello.